Bueno, chicos y chicas, el día de hoy vamos a hablar un poquito de vibración de columnas en aire. Para esto nosotros vamos a recordar un poco las ecuaciones que ya quedó planteadas. Se acuerdan que para frecuencia en cuerdas quedó planteado que las diferentes frecuencias dependen de la longitud de la cuerda, dependen de la velocidad y dependen del número de ondas que yo genere. Lo que hemos visto aquí. ¿Sí? Entonces, recuerden que esos valores toman de 1, 2, 3, porque en cuerdas teníamos semiondas completas. Y ese número de n era el número de semiondas. En este caso, que he puesto el ejemplo, es 2. ¿Sí? Y así sucesivamente. Pero para el caso de ondas en sonido, nosotros no podemos ver las ondas, no podemos ver las semiondas así propagándose. Entonces, para diferentes medios, la frecuencia sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma. Es decir, la ecuación sigue siendo la misma. Pero lo que cambia es la velocidad. Es decir, cómo calcularíamos nosotros la velocidad según la ecuación que nosotros tengamos. Es decir, según el medio que nosotros tengamos. Para cuerdas hemos visto que la velocidad también ahora era velocidad es igual a la raíz de la tensión sobre la densidad lineal. Pero para estos otros medios, la velocidad, por ejemplo, en un fluido, la velocidad de propagación en una varilla sólida, por ejemplo, o del sonido en el aire, pues tenemos estas ecuaciones. Para entender un poco más, vamos a ver acá. Y lo llamamos como ondas sonoras en tubos. Si ustedes ven, habíamos hablado de las ondas sonoras. Las ondas sonoras son compresiones y rarefacciones, es decir, compresiones y expansiones que se los llama. ¿Sí? Aquí podemos ver, por ejemplo, el sonido de una flauta, ¿sí? O de un flautín también puede ser. ¿Cómo entra? Pues esto se le conoce como un tubo cerrado por un lado y abierto por el otro. Para entender un poco mejor cómo se propagan, cómo se forman las ondas en estos tubos, vamos a ver esto. Aquí tenemos nosotros tubos abiertos por ambos lados y los vamos a clasificar en dos. Abiertos por ambos lados y cerrados por un lado. Abiertos por un lado y cerrados por el otro. Sí, en este caso vamos a hablar de abiertos por ambos lados. ¿Cómo se forman las ondas en abiertos por ambos lados? Como se ve en los patrones aquí. Al fin y al cabo siguen siendo similares a los otros, porque en la cuerda se acuerdan que el fundamental teníamos una semionda completa. Ahora tenemos la semionda completa, pero de esta manera. ¿Sí lo ven? Entonces nosotros tenemos siempre los nodos, los antinodos, etcétera. ¿Sí? No vamos a deducir la ecuación, pero lo que sí me interesa es que entiendan que la longitud de esta semionda o del fundamental, de la onda fundamental, del sobretono, del fundamental, es la longitud de ese donde se forma una semionda es igual a la longitud de onda dividido para 2, tal cual lo habíamos manejado. Si yo tengo ahora dos semiondas, la longitud va a ser 2 medios de longitud de onda. ¿Recuerden cómo calculábamos una longitud de onda? ¿Sí? Entonces, y así sucesivamente. ¿Por qué tenemos un medio aquí de longitud de onda? Porque recuerden que teníamos una onda así. De aquí a acá es longitud de onda. Pero nosotros lo que tenemos en este caso es esto. De aquí a acá va a ser media longitud de onda. Entonces por eso tenemos media longitud de onda. Acá 2 medios de longitud de onda y acá 3 medios de sus longitudes de onda y así sucesivamente. Por ende la ecuación general nos va a quedar así, donde la frecuencia de cada uno de estos sobretonos o de estos armónicos, que es el fundamental o primer armónico, segundo armónico, tercer armónico o fundamental, primer sobretono, segundo sobretono, ¿sí? Nos queda con esta ecuación, donde n toma valores de 1, 2, 3. ¿Y la velocidad qué ecuaciones tiene? Pues la velocidad es la de propagación del sonido en el aire, ¿sí? Eso es en tubos abiertos por los dos lados, ¿sí? Y tenemos semiondas. La ecuación no cambiará, casi no cambia, mejor dicho. Sigue siendo la misma. Igual que, eh, lo hemos venido trabajando en cuerdas. Sigamos otras. Por ejemplo, ahora tenemos ondas en tubos abiertos por un lado y cerrados por el otro. Es decir, cerrados por un lado y abiertos por este lado. ¿Dónde podemos ver estas ondas o dónde podemos escuchar este sonido? En el sonido anterior eran las flautas, por ejemplo, la quena, cosas así. Pero estas, no sé si alguna vez han soplado ustedes una botella. Entonces suena, ¿no es cierto? Resuena.
Estas son las ondas en tubos abiertos por un lado y cerrados por el otro. Sí, se hace instrumentos musicales como también por ejemplo las zamponias, el rondador, etcétera. Estos son tubos cerrados por un lado y abiertos por el otro. ¿Y cómo funciona entonces? Aquí se forman esta clase de semiondas, ¿sí? Es decir, la media semionda. ¿Cómo es la media semionda? La L toma valores de un cuarto. Claro, la media, en el otro caso era un medio. Dividido para 2, pues es un cuarto. Porque ahora tengo media semionda. La mitad de la semionda. Entonces L es un cuarto de longitud de onda. Si cuando yo amplío un poco más la longitud, puedo tener una semionda y media. Entonces queda 3 cuartos. Cuando amplío más, vean cómo el patrón va aumentando en ondas completas, pero siempre va a haber una semionda, una mitad de la semionda. Y por eso me queda 5 cuartos de longitud de onda. ¿Sí? Y así sucesivamente, como vemos acá también el mismo patrón. Entonces nosotros tenemos igual el fundamental y ahora no tenemos el segundo armónico ni el tercer armónico, sino tenemos el fundamental, el tercer armónico, el quinto armónico, lógico, porque ya no tenemos los otros como teníamos, el primer sobre armónico, el segundo armónico, el tercer armónico, el cuarto armónico, el quinto armónico. Ahora tenemos el fundamental o primer armónico, el tercer armónico y el quinto armónico. Sí, eso es fundamental. Recuerden esto, por favor, es donde más se tiene complicaciones. Ya no tenemos el 2 y el 3, tenemos digamos el 2 y el 4. Tenemos el 1, el 3 y el quinto armónico. Y así sucesivamente puede ser el séptimo armónico y así. Entonces la ecuación queda así para tubos abiertos o cerrados por un lado y abiertos por el otro. Donde es NB sobre 4L. N toma valores de 1, 3, 5, 7. ¿Sí? Entonces, sigamos. Aquí he puesto unos ejercicios muy rápidos. Dice, en un día que la rapidez del sonido es 345 metros por segundo, la frecuencia fundamental de un tubo de órgano cerrado es de 220 Hz. ¿Qué longitud tiene el tubo? El segundo sobretono de este tubo tiene la misma longitud de onda que el tercer armónico de un tubo abierto. ¿Qué longitud tiene el tubo abierto? Entonces lo que nos dice aquí es, ¿qué longitud tiene el tubo para que genere una frecuencia de 220? Recuerden que nos dice una frecuencia fundamental. Entonces en fundamental siempre n toma valores de 1. Pero recuerden que dice en un órgano cerrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué ecuación ocupamos? Pues la que vimos antes. Cerrado es la que vimos acá. F es igual a NB sobre 4L. Despejamos la L, la velocidad ya nos da, que es 345 metros por segundo. F nos da el fundamental y tenemos nuestra longitud. Esa longitud debería tener el tubo para generar esta frecuencia, ¿sí? Con una velocidad de sonido a esa temperatura. O por ejemplo, podríamos decir 345, ¿a qué temperatura sería? Despejamos la temperatura. Muy bien. Luego nos dice, el segundo sobretono de este tubo tiene la misma longitud de onda que el tercer armónico de un tubo abierto. ¿Qué longitud de onda? ¿Sí? Tiene el tubo abierto. Dice, el segundo sobretono tiene la misma longitud de onda que el tercer armónico del tubo abierto. El segundo sobretono. Entonces, si bien nosotros habíamos hablado fundamental, tercer armónico, quinto armónico, ese también se le conoce primer sobretono, segundo sobretono y tercer sobretono. El segundo sobretono dice que tiene la misma longitud que el tercer armónico del tubo abierto. ¿Sí? Entonces, lo que hace es calcular el tercer armónico. El tercer armónico lo vemos acá, ¿sí? Y calculamos nosotros con la ecuación. F es igual a esto de aquí, ¿sí? Con la misma frecuencia. Entonces tendríamos nuestra longitud, digamos nuestra frecuencia, ¿sí? Y así. Dice, si las longitudes de onda son iguales, las frecuencias son iguales. Y las frecuencias del tercer armónico del tubo abierto también es 1100. El tercer armónico del tubo abierto está en 3F, 3B sobre 2L. Si esto es igual a 1000, entonces tendríamos que, pues ocupamos la ecuación. Y si fuera un tubo abierto, la longitud debería tener esta para que genere esta misma frecuencia. Es lo que nos está diciendo. ¿Sí?
Entonces lo que nos dice es, si las frecuencias quiero que sea igual, un tubo abierto y un tubo cerrado, ¿qué longitud debería tener el abierto? Entonces igualo las frecuencias y despejo la longitud. Sigamos. Ejemplo 2 dice, ¿cuáles son las frecuencias de la fundamental y de los primeros dos sobretonos en un tubo cerrado de 12 centímetros? La temperatura del aire es 30 centímetros, 30 grados Celsius. Como ven, esta ecuación nos dimos para ver en función de temperatura. Entonces ya tenemos a una nueva temperatura transformada a Kelvin, nos da 349 metros por segundo. A 30 grados, esa es la velocidad del sonido. Lo que nos pide es calcular la frecuencia fundamental, donde n es igual a 1. Entonces velocidad ya tenemos, 4, y L es que nos dice ya un tubo cerrado de 12 centímetros. La frecuencia va a ser esta. Si quisiéramos calcular de los dos sobretonos del tubo, entonces primer sobretono y segundo sobretono de un tubo cerrado, ojo, es primer sobretono es 3, segundo sobretono es 5, es decir, tercer armónico y quinto armónico. ¿Sí? Yo sé que es un poco confuso, hay que estar pendientes. Tercer ejemplo. El segundo sobretono de un tubo de cobre abierto por ambos lados es de 1800 Hz, cuando la rapidez del sonido es igual a 340 metros por segundo. ¿Cuál es la longitud del tubo? ¿Nos ven? Aquí nos pide, en cambio, dice que nos da la frecuencia y nos da el segundo sobretono de un tubo abierto. Cuando es abierto por los dos lados, cuando es abierto podemos decir que el segundo sobretono es 1, se acuerdan que tomaba valores de 1, 2, 3, 4, 5, el segundo tono es 2, n igual a 2. Y tenemos aquí, ¿sí? Del segundo sobretono es fundamental, primer sobretono, segundo sobretono, o sea, es el tercer armónico, ¿sí? Por eso n igual a 3, ¿sí? Entonces calculamos, despejamos la frecuencia, ponemos los datos y nos queda la longitud de 28.3 centímetros. Cualquier cosa las resolvemos en la clase de tutorías y hasta aquí es. Muchas gracias chicos, un saludo y cuídense mucho.